Bienvenido otra semana más a otro podcast más de cine. Hoy tenemos el placer de tener como invitado a uno de los guionistas con mayor proyección del cine mexicano. Él es Víctor Huizar. ¿Y qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Estoy excelente y contentísimo de que me hayan invitado. Y bueno, soy todo suyo. Eh, Ahora sí que lo que quieran saber, aquí estoy. Y gracias a los dos, de verdad, un placer estar aquí. Y lo primero que quería preguntarte es si ha habido alguna película o algún cineasta que te marcara para querer dedicarte al cine. Mira, yo tuve muchas complicaciones de salud cuando era pequeño. Tenía una salud muy frágil, sobre todo pulmonar. Tenía un tipo de asma muy complicado y entonces no estuve mucho tiempo encerrado, digamos, largos periodos, no todo el tiempo, pero largos periodos de meses siendo pequeño. Y me componía y regresaba a la escuela y entonces volvía a recaer. Y entonces, por azares del destino, un tío mío que ya falleció tenía un videoclub pequeño y tenía cientos de películas de todo. Y entonces supongo que le dio lástima verme ahí encerrado todo el día a merced de la televisión abierta. Y dijo, bueno, me trajo películas, cajas de películas. Y entre esas películas había de todo, desde Indiana Jones, películas comerciales del gran cine comercial de los ochentas de Spielberg, de CMX, de todos ellos, pero también había joyas raras que vi de niño que decía, ¿cómo pude ver eso de niño? Big Freaks de Todd Browning de niño, a los 9 años. Y realmente no entendía muy bien la trama, pero habían imágenes, ese momento de We accept you, one of us, se me quedó en la mente como tatuado. Y después vi Los Olvidados de Buñuel, vi varias de Buñuel que no se rentaban esas películas, nadie las veía. Entonces mi tío las tenía eran como las películas que estaban empolvadas. Y vi varias películas verdaderamente extrañas para un niño, ¿no? Pero hubo algo ahí que sí me cautivó. Y después la primera experiencia fuerte cinematográfica que tuve fue, mi madre me llevó a ver la película de Drácula, de Bram Stoker, de Coppola, al cine. Y esa cosa sí, tenía igual unos 9, 10 años más o menos, y recuerdo perfectamente, sobre todo la secuencia inicial, si ustedes la vuelven a ver, se dan cuenta que es una cosa de un misterio y de un espíritu oscuro, pero a la vez muy vital y grotesco, pero a la vez tiene todo. Y esas imágenes, ¿verdad? Sí tuve sueños, tuve pesadillas, pero al final creo que fue la primera experiencia, el primer momento en donde yo sentí que estaba ante algo de una magnitud grande. Sobre todo, me acuerdo de momentos, ¿no? Después de la trama, pero ya no recuerdo muy bien, digamos, cosas específicas. Recuerdo imágenes, la he vuelto a ver y creo que es otra película a la que yo vi de niños definitivamente y creo que eso pasa mucho. Y, y ese espíritu de alguna manera oscuro, de gótico, se me quedó bastante. Y a la fecha es de alguna manera el cine al que yo quisiera, en un sentido más personal, aspirar. Esa parte que tiene que ver con la mezcla entre el cine noir y la fantasía oscura, de alguna manera. Eh, Ese es el cine que a mí realmente me cautiva. Y el resto del cine me encanta y lo veo todo, ¿no? Excepto las películas de Marvel que nunca me han gustado, no las entiendo muy bien, pero fuera de todo eso tengo una amplia gama de gustos. Y la otra experiencia intensa cinematográficamente fue ver, eh, me parece que fue El Resplandor, lo llegué a ver todavía en el cine. Y esa otra cosa fue, o sea, hubo como una especie de retrospectiva de películas de terror, y eso fue como en los noventas, y trajeron El Resplandor, y no sé, creo que un tío o alguien me llevó a verla, y esa otra película también tenía unos 10 11 años, 12 por ahí, y también fue como impactante realmente. O sea, la magnitud que tienen las imágenes del Resplandor y de Kubrick, a un niño sí verdaderamente te pueden hacer, en el mejor de los casos, cinéfilo y en el peor de los casos, alguna otra cosa.
pero sí, esos es un poco los inicios. No sé si me extendí demasiado. No, hombre. Una cosa, Víctor. Ahora mismo has comentado Drácula, por ejemplo, y El Resplandor. Sí. Pero si fuese el fin del mundo y solo pudiera salvar una película para toda la eternidad, ¿cuál sería? Uy, yo creo que por lo que quizá puede significar para mí, quizá va a ser quizá, es que es difícil la pregunta, creo que no, para nadie puede ser fácil, pero yo me llevaría Odisea del Espacio. Y no porque yo crea que la entiendo, porque creo que se han hecho hasta tesis doctorales de esa película y realmente quién la entiende, ¿no? O sea, hay una parte verdaderamente abstracta en la película que quién la puede realmente descifrar, a entender realmente lo que Kubrick quiso decir, ¿no? Y creo que no son palabras lo que quiso decir, quiso transmitir algo. Pero creo que está plagada de misterios que, que creo que son el fundamento del cine, ¿no? O sea, hay una parte que definitivamente se deriva de la literatura, que es la parte de la construcción de una historia lógica que tenga una serie de elementos que la vuelvan dramática o poética o lo que tú quieras, pero creo que lo que logró Kubrick en esa película, creo que sí tiene que ver con una poética puramente cinematográfica, que se defiende únicamente con imágenes y con una atmósfera y con una serie de soluciones que solamente un verdadero maestro puede lograr. Y creo que esa película la vi hace, porque yo creo que a todos nos pasa, ciertas películas que tienen un misterio que las ves a los 18 años y captas una cosa, las ves a los 25 o 30 y captas otra, y creo que te hablan a diferentes edades. La primera vez que la vi, francamente, me quedé dormido. Y como a la cuarta vez empecé a captar momentos que me hipnotizaban y me hablaban algo en mi interior. Y eso es algo como muy abstracto, muy personal. Pero la última vez que la vi con un rigor de irla parando, ir haciendo anotaciones, como que tratando de construirla. Y no llegué a nada, pero me di cuenta que tenía un manejo del lenguaje verdaderamente superior. Y creo que eso la vuelve un testamento de las posibilidades que tiene el cine como medio puramente, o sea, como para defenderse a través de las imágenes y el sonido, que es lo que creo que definitivamente muchas personas ven las películas para captar una historia o para, digamos, que les cuenten una historia. Pero quizá hay un pequeño grupo que ven las películas para sumergirse como en otro universo, realmente, como para vivir la experiencia y abandonar un poco la parte lógica, que siento que es lo que tienes que hacer si te enfrentas a cineastas como Tarkovsky o que son cineastas como mucho más intuitivos, ¿no? Si tú deconstruyes sus historias en un sentido más formal, quizá no te van a dar lo que tú necesitas si eres un espectador común, que tienes esta necesidad de los plots y que tienes esta necesidad del exposure y todas estas cosas técnicas, que yo te lo digo porque yo escribo muchos series de televisión. En las series de televisión sí hay una necesidad verdaderamente imperante de una métrica, ¿no? O sea, al determinado tiempo debe haber un giro y después cómo se articulan los ABC stories y tal. Eso es muy técnico, verdaderamente es muy técnico. O sea, si alguien quiere escribir series de televisión, verdaderamente tiene que meterse durísimo a entender técnica, ¿no? Cuando me refiero a técnica, me refiero a técnica narrativa. Todo lo que tiene que ver con giros, con todo eso que ya, digo, hay muchos manuales, ¿no? Pero yo creo que en estas películas no aplica eso. No aplica. Tú no puedes deconstruir una película de Kubrick. Tú no puedes deconstruir El espejo de Tarkovsky o no puedes deconstruir una película tan fascinante como Hard to Be God de este cineasta eh, Alexei Roman, no, Germain, creo, que murió hace algunos años. No sé si la han visto, es una película de 3 horas rusa que no sigue ninguna regla. Simplemente te mete en un flujo de imágenes que te hipnotiza y verdaderamente tiene la capacidad de llevarte a otro mundo. Y creo que ese es el verdadero potencial que tiene el cine como
como arte, ¿no? Pero digamos que esas son películas donde tú vas a verlas y son más que nada donde tú vas a vivir una experiencia y son en plan de me dejo Claro. llevar por ella. Sí, y creo que eso es lo fascinante. Y siento que cada vez se está perdiendo más eso. O sea, el cine, la industria, con estas nuevas, y la irrupción de estos nuevos conceptos, en donde ya se divide, se están de alguna manera diluyendo las fronteras entre lo que es el cine, las series. Ya estamos realmente entrando en la era del content y en la era de los pipelines, y que yo detesto esas palabras, pero me parece que realmente mecanizan y homogenizan la creación. Entonces, ya no es importante de algún, y sobre todo otra cosa más grave, que es la pérdida eventual de la figura del autor. Ya en 5 o 10 años va a ser absolutamente irrelevante que digamos una película de tal director, con todo y que yo estoy en contra hasta cierto punto, ¿no? Que no se les reconozca, por ejemplo, a los escritores lo que merecen, pero creo que eventualmente va a ser una película de Netflix o de Amazon, y estamos Exactamente. regresando 80 años. Estamos regresando a la época en la que Selznick, o una película del director del estudio, o del presidente de la empresa. O sea, es decir, estamos regresando a eso. Y hubo una gran lucha No, de gente que se ganó ese lugar, el cine de autor, el cine, ¿no? sí, pero más que Y, nada, y pero sí, sí, también es adelante. porque Netflix te compra los derechos directamente. Te compra Sí, para hacer un Netflix original y directamente el que se está quedando con todos los derechos es Netflix. claro. Claro, totalmente, porque ellos son los que, o sea, cuando te compran un original, pues básicamente se están adueñando 100% de la película. Y creo que eso yo siento que tiene graves implicaciones en la creación, porque se les está de alguna manera despojando a los creadores de su derecho sobre la película. Y no me estoy refiriendo al derecho de alguna manera comercial, que eso definitivamente siempre lo han tenido los grandes estudios, pero me estoy refiriendo de alguna manera a la parte creativa. Ya es cada vez más, es decir, sí hay un pequeño sector de directores muy consagrados en los que las plataformas de alguna manera les dejan hacer lo que quieran. Estamos hablando de Scorsese, incluso Alfonso Cuarón, que hizo Roma como se le dio la gana, pero creo que definitivamente hay algo que se está perdiendo. Y regreso a la parte que dejé, es cada vez va a ser más difícil encontrar películas que tengan una verdadera intención artística, en el sentido de la expresión, en el sentido de llevarte a otro mundo, porque no son viables comercialmente, desgraciadamente. Poca gente que las aprecia y poca gente que las ve. Y no se trata de que seas un intelectual no, se trata de que sí hay y hay una intención muy clara de homogenizar todo. Entonces, este uso de las fórmulas se ha vuelto más fuerte, más que nunca ahora. Es decir, ya prácticamente no te aceptan una película en una plataforma si no viene con una fórmula. Y cuando me digo una fórmula, estoy hablando incluso del algoritmo, que es otra cosa, una locura. Pues es decir, el algoritmo de alguna manera analiza tu contenido y ya de entrada está prediciendo que va a ser un fracaso y que lo van a ver 10 personas, incluye tu familia. Entonces, eso de alguna manera creo que sí, y tampoco hay realmente una lucha de los cineastas por hacerle frente a eso. Los cineastas están con tal de hacer su película y dicen, bueno, pues va, cedamos y hagamos esto. Y ya, ¿qué quieres Netflix? A ver, así, dime la lista de los que quieres. ¿Quieres una explosión? Sí, aquí está la explosión. ¿Quieres? Ok, sí. Que los hermanos se den cuenta que sí, ok. Entonces, de alguna manera, lo que está sucediendo es que estamos entrando verdaderamente a una era de contenido muy mediocre y muy homogéneo. Todo se parece a todo. Si tú has visto una película, y esto quizá sea contraproducente para mí, pero si tú has visto una película de las últimas que ha sacado Netflix Originals, te das cuenta que se parece muchísimo en esencia, en su mecanismo interno, a 10 películas anteriores. Y eso no pasaba, estamos hablando no es una nostalgia de, ay, el pasado, no, eso no pasaba en los 80s o en los 90s, había realmente un afán de crear cosas que fueran particulares, ya no digas originales, maravillosas, particularidad se está perdiendo cada vez más. Y eso es algo que a mí ni siquiera como, no me puedo, no, como consumidor de cine, ¿no?
Es muy evidente para mí. Ya pocas veces ya me da emoción esperar una película, una serie. Realmente no. O sea, no. La última cosa que vi que realmente me fascinó fue Titán de Julia Ducournau, que me parece una cineasta verdaderamente mayor, muy buena y con mucha valentía. Y siento que todas son películas que rescatan la particularidad, ¿no? La esencia, y no se están dejando llevar de alguna manera por las modas. Y vamos incluso a la parte del cine de arte, que le llaman. El cine de arte se ha vuelto también profundamente homogéneo. Es decir, este cliché que todos decimos de, es lenta, es blanco y negro, es de arte, aunque es una porquería. Entonces tú dices, hay una parte ahí de fórmulas que se aplica a todo, tanto al cine comercial, al cine independiente, al cine de arte, que siento yo que nosotros en 30 años vamos a voltear hacia esta era y vamos a decir, qué triste que se hayan hecho tantas cosas tan intrascendentes, tan poco importantes, ¿no? Cuando verdaderamente podemos ver el cine en los 80s, 90s, 70s y estaba explotando en creatividad, estaba explotando en ideas y estaba explotando en innovaciones. Y eso a mí me parece un poco triste, Aunque, por así aunque yo decirlo. lo que veo lo que están más produciendo ahora y sobre todo no, lo que quieren producir siempre ahora los grandes estudios son las franquicias. Sí. Y es más, en tanto en México están haciendo muchos remakes. No, bueno, yo te voy a decir, muchas de las películas comerciales que estamos hablando van los productores a comprar películas a Argentina, a otros lugares, a Chile, y Compro el compran la guión, película. compro el guión y hago la Sí, adaptación. y solamente lo mexicanizan. A mí ya me han llegado a ofrecer ese tipo de cosas. Y, es decir, ¿cómo es posible que no se conciba que se pueden escribir nuevas historias, se pueden escribir nuevas cosas? No, porque ya lo Eso ven es como un producto. Si esto ha funcionado en otro país, vamos a hacer que esto funcione. No arriesgo. Directamente lo que quiero es ganar dinero. totalmente. Y mira, eso no está mal. Es decir, el tema es que incluso lo que ha sucedido con la pandemia, que ha traído una precarización de la industria. Creo que todos lo hemos visto. Incluso cosas que han pasado como en el set de Dust, la película de Alec Baldwin, solo te habla de que sí, definitivamente hay una precarización de la industria. O sea, lo que se hacía con 10 euros ahora se hace con 4 o con 3. Y en ese sentido, evidentemente sí hay una necesidad de que todo lo que haga sea viable económicamente. Pero, a ver, cuando hablamos de los grandes directores del pasado, estamos hablando cualquiera de esos directores, eran altamente o sea, tenían un alto rendimiento comercial sus películas. Kubrick, quizá Kubrick no tanto, pero cuando hablamos de Hitchcock, por ejemplo, estamos hablando de si era un súper negocio sus películas. Cuando hablamos de Spielberg, que es un maestrazo también, estamos hablando de cine súper comercial. Y hablar de comercial, hay supuesta esta teoría de que la película tiene que recuperar 3 veces lo que costó, ¿no? Ahí está. Entonces, si te costó $1 millón, ¿Punto? tiene que recuperar tres, ¿no? Ahí está. El tema es que hay películas que están haciendo en México, en Estados Unidos, que cuestan $2, $3 millones y recuperan 4. Entonces, la gente dice, no, es que súper taquillera. ¿Cuál? Te costó $2 millones. O sea, ¿de qué estás hablando? Cuando una película de $300,000, que de pronto hace $1 millón en el revenue ya en general, y no se le considera comercial para nada, porque es una película chiquitita, está siendo mucho más comercial que la otra que metió $4 millones, pero que costó 3. Entonces ahí hay unas confusiones verdaderamente raras, porque lo que hace que algo sea comercial es que tenga un rendimiento, o sea, que genere un poco, o sea, que ya no digamos éxitos como Joker, por ejemplo, que es contra todo pronóstico, siendo una película bastante extraña para su tipo, generó que 100 millones, que costó como $40 millones, algo así, y ganó como 400 o $800 millones. Entonces, y tú no, cuando miras a Joker, no estás
no es lo primero que te viene a la mente, uy, es una película súper comercial. Es una película hasta cierto punto bastante oscura. Y yo creo que ver esos fenómenos es interesante para no caer como en el juego de, esto es comercial, esto no es comercial. Eso es lo que yo Ví- creo. Víctor, es que Sí. lo que percibo yo es que al haber cada vez más homogeneidad, cuando hay una película, por ejemplo, que tú lo has dicho, Joker, Ujú. que se sale de los cánones de esta homogeneidad, se valora mucho más y es un éxito mayor porque realmente, aunque esté el algoritmo ahí, el algoritmo está muy bien para algunas cosas, pero el algoritmo no sabe que nosotros, los seres humanos, cambiamos del día a la noche y, por ejemplo, algo que parecía que iba a ser un fracaso, de Claro. repente es un éxito, es una película de culto. Yo creo que estamos, que cuando hay, o Titán, por ejemplo, también ha hecho Ujú. referencia. Claro. Son películas que se salen de estos cánones que nos están marcando, imponiendo, que quieren que Claro. todos seamos borreguitos, que nos guste lo mismo. Y no es así. Hay grupos, porcentajes de personas que les gusta otra cosa. Es como este podcast. Este podcast Claro. es muy chiquitito, pero tiene mucha calidad. Sin duda. No, no, totalmente. Y eso, y yo lo refrendo a eso, definitivamente. Yo creo que estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí, debe existir ese nicho para que la gente vea el cine que quiere ver y el cine que funciona a nivel masivo. Por supuesto que tiene que generar mucho dinero, porque eso genera trabajo para gente y tiene que haber definitivamente en los países donde se hace cine una pequeña industria. Yo creo que lo que está pasando, y te lo digo por un poco por experiencia, en las últimas experiencias que he tenido, es que ya los estudios, o sea, o las plataformas o lo que sea, ya no están abiertos incluso a recibir proyectos que salgan de alguna manera ¿cómo decirlo? Del molde o del tipo mm, de esquema, digamos. Y eso hace que todas las historias que se presentan tengan de alguna manera una misma esencia, ¿no? Y eso me parece peligroso. Es decir, que las propias plataformas ya digan, no, si no tiene estos elementos, bye. O sea, no entra. Entonces, y bueno, y eso definitivamente cambia constantemente. Hace poco hay una película mexicana que a mí me gusta muchísimo, que se llama Ya no estoy aquí. No sé si la hayan visto. Es una película que le fue bien como en Pero esa festivales. fue la que fue bien en festivales y estuvo seleccionada a los Oscars. Sí, estuvo en el shortlist y no, al final no consiguió la Ujú. nominación. Es una película yo estoy seguro que jamás las plataformas lo hubieran aceptado si no Claro, pero hubiera venido con con toda con esa toda selección, esa, selección sí, de premios, etcétera, pero yo veo que eso tuvo que ser, creo que fue esto una película hecha en plan cine guerrilla, fuera de la sí, industria. sí, sí, sí. Y tienes que llegar con la película terminada y con muchos premios para que digan, mira, vamos a ver. Pero yo estoy seguro que si hubieran llegado a presentársela como un original, los hubieran bateado. No, 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 ni de coña. Porque no tiene para nada el perfil de lo que. Entonces, lo que te das cuenta es que ellos mismos no saben lo que quieren. Ellos mismos no están conscientes de lo que va a funcionar, de lo que sí, de lo Mm. que no. Se basan por el algoritmo y eso se entiende porque es un negocio. O sea, es decir, ¿quién tiene un negocio y quiere perder dinero? Nadie. Nadie quiere arriesgar dinero y menos si estás hablando de millones de dólares, ¿no? Pero yo lo que creo es que eso, y mira, de alguna manera siento que sí va a seguir habiendo gente haciendo pequeñas películas que tengan alma. Y de eso, y cuando estoy hablando de alma, estoy hablando, tú puedes ver una película, por ejemplo, como E.T., que es lo más comercial del mundo, y tiene alma. Tiene eso, tiene esa particularidad, el amor por el cine se le ve en cada cuadro a Spielberg. No lo está haciendo por ganar, por hacer dinero. No es ninguna de sus películas.
Estoy hablando de las viejitas, las que a todos nos marcaron, ¿no? Ninguna de sus películas ves un cuadro o ves una secuencia que dices, esto no se hizo con amor, con un profundo amor al cine. Y eso es lo que creo que tú ves películas ahora que dices, puta, esta película es igual a esta, solamente cámbiale los actores, es decir, están utilizando el mismo molde. Yo te digo que sí hay moldes. Es más, hay los famosos beat sheets con los que se escriben series. Es, yo te puedo decir en qué momento va a haber o sea, yo, de verdad, si tú y yo nos sentamos un día a ver una serie, te puedo decir, en 30 segundos, en un minuto va a pasar algo que va a generar esto, y entonces, porque es tan cuadriculado, ¿cómo decir? La métrica de las series de televisión es tan predecible, es tan exacta, que yo que llevo 6 años ininterrumpidos desarrollando series, no todas llegan a la pantalla, pero desarrollas bastantes, te das cuenta que nadie se quiere salir de ese molde, porque ese molde funciona. Sí. Entonces, y la gente las ve y como si no supieran que al final del episodio va a haber un momento que los va a dejar como de, cabrón, ya lo sabes, porque las últimas 300 series que has visto ha pasado lo mismo. Es decir, ya no hay sorpresa. Y yo cuando veo una serie me aburro muchísimo, porque digo, ya sé que, o sea, no es como que yo diga, ay, qué inteligente soy, sino que ya de alguna manera el formato lo tengo tan incorporado en mi mente que ya sé exactamente cómo se van a entretejer, porque no hay muchas formas tampoco. Es decir, por eso estos grandes gurús de cómo se escriben series y películas, pero hablo de las series específicamente, porque la serie sí es un tipo de escritura que es profundamente técnica. Es de verdad, si alguien que quiera ser escritor de series de televisión está escuchando, métanse profundamente a leer muchísimos libros de técnica de escritura. O sea, hagan diagramas en sus cuartos, vean series de televisión y deconstruyan el teaser, el primer acto, el segundo acto, dónde viene el medium point, dónde viene bla, 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 todos los tropes que le llaman. Y apréndetela de memoria. Y ya que te sientes en un writer's room, no vas a llegar tan perdido, vas a poder decir algo más o menos lógico. Pero estamos hablando también de una industria verdaderamente bollante que genera también millones de dólares y que en cierta medida, es paradójico esto que voy a decir, pero dentro de todo lo técnico y todo lo cuadriculado que puede ser la escritura de series de televisión, hay más formas de hacer personajes complejos y llegar a cosas más arriesgadas que en el cine. Y hablo del cine comercial, porque dentro de toda esa rigidez, tú puedes hacer cosas como Euforia, por ejemplo, que es bastante loca, ¿no? De alguna manera, o puedes hacer cosas, qué sé yo, no se me viene otra a la mente, pero puedes de alguna manera llegar a cosas quizá un poco más interesantes, a veces, no siempre. Y Víctor, ¿cómo Sí, empezaste? ¿Estudiaste cine o aprendiste de manera totalmente autodidacta? un poco de las dos, realmente no tengo, digamos, una carrera universitaria. Eh, lo que hice fue, realmente la primera escuela de cine que tuve fue con un amigo que también le gustaba mucho el cine. Estábamos los dos de la misma edad, más o menos, 17 años. O sea, yo había salido de la escuela, lo que le llaman ustedes creo que es El acá les llaman instituto. preparatorio, el high school, ¿no? High school es Preparar. instituto aquí. Al instituto, el instituto. Yo había salido de eso sin idea de nada y me junté con un amigo y nos pusimos a estudiar cine. Es decir, de verdad una locura, pero fue cuando más aprendí. Compramos muchos libros de cine, nos dábamos de tarea leer todo y ver películas y comentarlas y era muy rígido, era como muy, nos tomamos muy en serio porque entrábamos a las 10 de la mañana, teníamos nuestra hora de comer y era nuestra escuela de cine. Y ver muchas películas y empezamos a hacer pequeños ejercicios. Él ya no se dedica para nada a eso, pero yo fue como la primera. Y después sí entré a una escuela de cine en la que estudié un par de años, creo que 2 años, que es una escuela donde había un muy buen nivel, era una escuela particular, pero daban clases ahí gente del CCC, que es una muy buena escuela en México, y del CUEC, y se llamaba el Instituto Lumière, ¿no? Que le tengo mucho cariño a esa escuela, ya no existe, pero había muy buenos maestros realmente, y ahí fue donde la primera formación, digamos, un poco más formal de cine,
y donde empecé a hacer los amiguetes, que después eventualmente empiezan a hacer cosas y etcétera. En ese sentido es muy buena la escuela de cine como para crear vínculos y para ir creando amistades con los que pudieras colaborar más adelante. Y después sí estudié un curso un poco más también en forma en San Antonio de los Baños, en Cuba, que eso fue otra gran aprendizaje. Es una escuela, en mi época era una escuela verdaderamente sensacional, la pasabas increíble. Había, bueno, te daban una escuela, te daban una clase al principio del curso para no morirte de congestión alcohólica, y no es broma. Es decir, un maestro cubano te daba una clase de 3 horas con un montón de tips para que no te murieras, porque alguien se había muerto en un momento en la escuela, porque había una piscina y creo que borracho se había... Porque además, claro, es una escuela donde se respira cine, se vive cine, te puedes llegar a encontrar a cineastas caminando por el pasillo que dices, ¿qué hace esa persona aquí? O sea, tipo Ralph Fiennes, te podías encontrar en su momento a Héctor Babenco, o sea, una locura. Y, y tenía esta atmósfera de amor al cine muy fuerte, pero también de fiesta muy fuerte. Entonces tú salías de tus clases a las 3 4 de la tarde y te sentabas y a tomar ron. y, y la fiesta y la locura y una maravilla de escuela. Y ahí estudié guión también, más en forma. Fue quizá ahí también aprendí muchísimo de alguna manera, sobre cómo abordar un poco el tema de las historias, ¿no? Desde dónde. Era una escuela con un enfoque más humanista, más libre, y eso me encantó, me gustó muchísimo. Y ya después regresé y realmente decía, bueno, ¿qué hago? Tuve la suerte de, a los 20 21 años, alguien me diera la oportunidad de escribir unos capítulos para una serie de televisión que era de terror, y eran como historias de la vida real. Hay unas programa de radio había en México que se llamaba La Mano Peluda. Y era como historias de terror, la gente la escuchaba, ¿no? En la noche con las luces apagadas. Y era una cosa como de niños que, ¿no? Era muy, muy guay. Y de alguna manera quisieron hacer una serie de televisión con este canal que ya no existe, que se llamaba Infinito, un canal argentino, que era como esotérico. Y uno de mis maestros producía la serie. Me dijo, pues, a ver, güey, ten estas dos historias, escríbelas. Y cuando se las llevé me dijo, esto es una mierda, o sea, está terrible, no, no, es así, ¿qué hago, no? Bueno, pues haz esto y corrige, y ya empecé a aprender ahí realmente. Y fue raro porque sí se proyectó, o sea, salió en la televisión, terrible, o sea, ahorita la volví a ver hace poco unas cositas y qué horror, espantoso. Pero fue de alguna manera mi primera experiencia profesional, ¿no? Y le agradezco mucho. Y ya después creo que fue simplemente, o sea, muy duro realmente, fue muy, muy difícil, sobre todo económicamente, porque era o sea, empezar como escritor es, yo creo que una de las cosas más, no solo difíciles, sino la gente no calcula como la cantidad ¿cómo decirlo? La cantidad de cosas que te pasan intentando ser escritor. Es decir, no solo humillaciones, sino la lucha contigo mismo, que es el pensar si realmente puedes hacerlo, si tienes el talento, si tienes la vocación, si tienes la capacidad, si tienes lo que hace falta, ¿no? Y yo me lo cuestioné muchísimo, pero mientras me lo cuestionaba es una sensación rara, porque en la medida que vas avanzando, es como si estuvieras nadando en el mar y estás cagado de miedo, pero a la vez, cuando ya estás tan aterrado que quieres regresar, volteas y dices, no se puede. ¿Regresar a qué? Ya llevo 5 años haciendo, o sea, en ese momento, ¿no? Llevo 5 años haciendo esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Pedir trabajo en una puta oficina? O mejor, o sea, primero me suicido. Entonces, creo que es una profesión para suicidas, en el buen sentido, ¿no? Porque tienes que tener una fe ciega en ti, pero a la vez es bueno dudar de ti hasta cierto punto. Porque hay gente que yo sí creo que hay gente que si persigue esta profesión y no hablemos del talento,
hablemos del temple, de la capacidad de aceptar rechazos, burlas, humillaciones, eh, la mala leche, la condesa, muchas cosas que pasas a través de este intento. Y yo creo que hay gente que sí no debe dedicarse a esto, hay gente que sí debe perseguir un tipo de vida más sencilla, más simple, y le puede hacer mucho mejor a su vida y a su felicidad, a su paz mental. Y los que estamos un poco zafados y que sí creemos que esta es la forma de encontrar la plenitud de nuestras vidas, creo que la vamos a tener más difícil, pero yo sí creo que eventualmente si lo sigues, yo creo que no es ni siquiera un tema ni de talento ni perseverancia ni nada de eso. Yo creo que es un tema de cualquier cosa que hagas mucho, cualquier cosa, eventualmente te vas a volver decente y probablemente te vuelvas bueno haciéndolo después de 10 15 años, como cualquier músico, cualquier bailarín, lo que sea. Yo escribo cerca de 8, 6, 7 horas diarias, más o menos, desde hace por ahí de 10 años, no siempre, digo, me he tomado breaks y cosas así, pero por ejemplo en la escritura de series, que es de alguna manera de lo que vivo, creo que ahí sí es pues es un trabajo casi como de 9 a 5 de la tarde, prácticamente, es un day job, donde vas, te sientas, cuando tienes sesiones, hablas con otros escritores, vas escribiendo cosas, tal, y cuando es tu trabajo solo, pues son horas y horas, pero es tiempo de escritura. Si tú fueras un piloto de avión, son horas de vuelo. Y yo creo que sí existe el talento, pero es muy escaso, es muy difícil de encontrar realmente. Creo que es un tema de simplemente siéntate y hazlo, simplemente hazlo. Después de 10.000 horas, dicen que te vuelves un profesional, ¿no? En cualquier cosa, o sea, lo que sea. A los políticos 10.000 horas robando los vuelve unos verdaderos Bueno, maestros, ¿no? Cualquier cosa que hagas 10.000 horas, vas a convertirte en alguien por lo menos decente haciéndolo, ¿no? Y eso es, yo creo que es lo que creo nada más. bueno, Víctor, y cuando estás en proceso creativo Mm. con un guión, ¿tienes alguna costumbre o alguna manía cuando estás escribiendo? Sí, digamos que trato de entender la historia que estoy escribiendo en una sola, si se puede en una sola palabra, mejor, si no, en una frase o en algo, o sea, necesito entender la síntesis, porque ahí es donde creo que se encuentra de alguna manera la brújula, ¿no? Cuando, y puede ser tan fácil como decir venganza, culpa, redención. Una sola palabra para mí es importante para definir qué estás queriendo hacer, qué estás queriendo lograr. Y quizá el segundo criterio importante es, esto lo he hecho, ya no lo hago tanto porque es muy cansado, pero crear de alguna manera una especie de mapa emocional de tu historia. Y es una técnica que yo no conozco a otras personas que tal vez sí lo hacen, porque puedes llegar intuitivamente a ello, pero yo lo que hago cuando ya más o menos tengo la historia un poco clara en mi mente, lo que hago es crear un board, una pantallita, como de esos de corcho, ¿no? Donde pones tachuelitas, y con post-its de colores, en donde yo voy a codificar de alguna manera la sensación emocional con cada color. Y es muy, quizás quien me escucha va a decir, ay, no mames, no lo haces, pero sí lo hago. Y cada escena que estoy planteando en mi mente tiene un color en el sentido de la emotividad. Si estamos hablando de una escena donde de los personajes hay una desfogue emocional de los personajes, quizá lo más obvio es que lo ponga en rojo o el color que a mí me remita. Y trato de ser intuitivo de cada color que me remite, ¿no? El verde que me dice, el azul. Y entonces ustedes están en sintonía con lo que estoy diciendo completamente. Y, y es muy raro, pero tú usas los colores, pero te olvidas. Entonces haces, en esta escena pasa esto, en esta escena pasa esto, en esta escena pasa esto. Pero cuando te alejas del board y lo ves desde lejos, te das cuenta
del flujo emocional de tu película. Y es rarísimo, porque dices, aquí se me está pasando de rojo, entonces estoy haciendo overdrama, voy a hacer Precious, ¿no? Entonces acá se me está haciendo muy fría la película, o sea, estoy muy contenida la película, y tiene que tener una armonía de emociones, porque para mí, y eso me remite a lo que para mí es importante, a mí no me interesan las películas intelectuales, no me interesan, pero simplemente las detesto. Estas películas donde se tratan de debates intelectuales, para eso leo libros, existen libros de filosofía, está Heidegger, está los grandes filósofos que todos podemos consultar, y si no está Lacan, y si no está Freud. Para mí el cine sí trata de emociones, sí es un tema de atmósferas, de emociones, donde hay una parte intelectual, sin duda alguna. Existe esa parte intelectual y los personajes se pueden sumergir en debates filosóficos fuertísimos dentro de la película, sin duda alguna, ¿no? Hay películas de eso, sin duda. Pero creo que para mí lo que lo vuelve único al lenguaje cinematográfico es la emotividad. Esa es la capacidad y pueden ser películas tan contenidas emocionalmente como, por ejemplo, Patterson, de Jim Jarmusch, que es una película de una emotividad tan sutil y tan hermosa, tan conmovedora, en donde los personajes nunca se descargan. Todo, pareciera que va en unas aguas tranquilas, ¿no? Y por dentro están pasando muchas cosas ¿no? Y entonces tú te conectas con la película, entiendes que sí tiene un flujo de emociones, de alguna manera una partitura emocional muy compleja, pero que está muy contenida. En ningún momento ningún personaje, porque además los mexicanos tenemos en el ADN el melodrama. ¿No? Jamás, siempre es todo súper contenido. Y eso, para mí, de alguna manera, el cine, sí es donde la emoción es mucho más potente y es mucho más, casi la puedes palpar, ¿no? Y creo y por eso yo a veces hago eso. No lo hago siempre porque a veces es muy pesado, pero cuando realmente, con proyectos, sobre todo míos, personales, que yo quisiera llevar algún día, hago eso, porque necesito entender un poco el, el, y es más musical el asunto, por ejemplo. Es más como la partitura musical. En la superficie están las palabras, están las acciones, ¿no? Están los personajes haciendo cosas, abriendo el coche, diciendo tarara. Pero debajo es como una corriente que va por debajo de emociones que tiene que tener una potencia y tiene que tener una lógica y tiene que tener una serie de variaciones y de progresiones. Para mí eso es importante. ¿Y qué consejo le da a un joven guionista o director para sacar su proyecto adelante? Uy, bueno, Es yo decir, creo en que este caso para una película, una serie, etcétera. yo creo que, bueno, asumiendo que es una persona que sí se ha tomado algunos años para formarse y para alcanzar digamos, un nivel de ejecución en la que ya pueda llegar con cualquier productor chico, grande, mediano, grande, y presentárselo y que no se lo tire por la cabeza porque no está en formato, porque no hay un entendimiento de lo básico que hay para, digamos, de profesionalización en la industria, tomando en cuenta que eso ya está cubierto. Yo creo que, y es paradójico, porque siento que en teoría te diría cualquier persona es acércate a un productor que tenga credibilidad, ¿no? Te dirían, ve, tócale la puerta al productor que ya tiene 5 películas estrenadas y que ya fue a Cannes y que ya fue a Venecia y que, etcétera. O sea, y en teoría sí, pero yo lo que creo es que la experiencia que muchos hemos tenido es que muchos de esos productores, en el mejor de los casos, te van a decir, sí, me gusta tu proyecto, pero si realmente no lo vuelve loco, te van a poner en la cola. Entonces va a ser el quinceavo o el veinteavo proyecto que él está tratando de sacar adelante
Y eso, no, porque en el mejor de los casos estás hablando de 5 años, si bien te va, o más. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que el primer paso, antes que nada, es, si quieres hacer series de televisiones, busca una oportunidad con un head writer, con estos escritores que ya llaman las productoras grandes y los estudios y los streaming, las plataformas para encabezar la escritura de un proyecto. Y evidentemente al principio quizá no te van a dar un lugar en el writer's room como un miembro del crew de escritores, pero puedes, por ejemplo, ser asistente de uno de ellos o asistente del head writer. Y tú eres el que toma las notas. Y entonces entiendes la dinámica, vas entendiendo cómo funciona, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que decir, qué sí se tiene que hacer, todo, vas entendiendo la dinámica. Y tú tienes que siempre, 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 en paralelo a lo que estés haciendo, tener 2 o 3 guiones que tienes que mostrar. Porque el día que se abre esa pequeña puerta, tú dices, tengo este proyecto. Ahora, antes era, en mis épocas, que ya estoy viejito, ibas y llevabas tu guión impreso y decías, señor, ¿le puedo dar mi guión? ¿Le puedo leer? No, sí, déjalo ahí, está, qué hueva. Y no, entonces era eso. Te ibas con el corazón roto siempre. Ahora lo que se usa mucho y funciona muy bien es haz un dossier, una pequeña carpeta de venta, que sea donde lo que digas sea lo mínimo. Trata de llegar a la máxima síntesis de todo, de tu logline, de tus personajes, todo dilo con cinco líneas. Todo que sea, pero métele mucho énfasis. Y ahí es donde sí tienes que ser muy capo, en la parte visual. Contrata a un diseñador, vuélvete diseñador, enamora a una diseñadora, qué sé yo, cabrón, pero agarra y haz una carpetita de 10 slides, de 10 paginitas o menos, 8, 6 si puedes, de estas de PDF, en donde a través de una gran despliegue de imágenes, de un diseño bonito, de referencias de estéticas, de color, de todo, presentes tu proyecto. Porque estamos en una industria visual, audiovisual. Entonces, la gente no lo dice, esto es algo que no se dice, pero tanto los ejecutivos como los productores no leen nada, no leen. Tú les llevas algo, a mí todavía me llegan estas carpetas de 50 páginas, digo, ¿en qué mundo viven, cabrón? Que viven en 1974. Pues nadie va a leer eso nunca, o sea, si de por sí los ejecutivos tienen poco tiempo, además, ojalá no me escuche ninguno, pero no son muy afines a la lectura, realmente. Entonces estás suicidando tu proyecto, o sea, estás matándolo. Haz algo sucinto, concreto, donde hagas mucho énfasis en tu parte visual. Dales el golpe de vista. Créales, o sea, haz un mood board donde vengan referencias muy bonitas, muy pegado, muy vendedoras, y trata de sintetizar lo más importante de tu proyecto, y eso tenlo junto a tu guión. En el momento que Pero, se abra esa pequeña puerta, tú vas a llegar y vas a decir, señor, tengo este proyecto. claro, Yo soy tal. pero puede pasar una cosa. Que imagínate que tú tienes el guión escrito y te ha llevado un año escribiéndolo. ¿Qué es recomendable? Hacer un dossier donde venga cómo es el tipo de serie, cómo sería la estructura, y si ya me dicen que sí, me pongo a escribir el guión y no gasto el año entero escribiendo el guión. Bueno, ¿Qué piensas? mira, yo he vivido las dos formas. Siempre cualquier persona sensata te dirá, no vendas lo que no tienes, ¿no? Es decir, si tú haces un dossier brutal que le llega a un ejecutivo de Amazon o de Netflix o de HBO o a un gran productor y lo ve y dice, joder, esto es lo que estaba buscando, llevo 5 años buscando esto. Llama a este cabrón, oye, tal, ¿cuándo empezó? Ya tienes, y tú, no, ok, dame un mes, no tengo el guión, puede ser problemático. La otra que ha pasado y que sí es verdad es que a veces no hace falta. A veces, a veces lo que necesitas simplemente es un treatment, un tratamiento de 10 páginas, 15, un argumento, ¿no? En donde está tu historia, y entonces si alguien te la quiere comprar, le dices, la verdad no está escrita, porque pues, no puedo, no he podido. Hagamos una cosa, hagamos un deal y negociamos un tiempo de escritura,
yo tomaré en cuenta tus notas para escribirlo, lo cual muchas veces es tal cual. Incluso en las series de televisión jamás se lleva una serie escrita por completo. Se lleva la Biblia y el piloto, y a veces el primero y segundo episodio, pero nada más. Jamás nadie lleva una serie completa escrita. ¿Por qué? Porque la serie se tiene que escribir bajo los criterios de la plataforma. Eso es muy importante. Entonces, hay veces que ser muy concreto y ser mucho más sucinto y mucho más, apelar mucho a la síntesis es mucho mejor, sobre todo cuando estás lidiando con las plataformas. Primero que nada, no tienen tiempo de leer. Segundo, no les interesa realmente tu proyecto. Están viendo si eso es viable económicamente. Esa es la realidad. No les importa tu sueño de, esta escena va a ser maravillosa, porque a ellos les importa un carajos. Les importa, a ver, ¿esto cómo lo traslado a dinero? ¿Va a ser dinero? ¿El algoritmo lo va a aceptar? Está hot el feminismo, está hot esto, está hot. ¿Qué va a funcionar? ¿No? Entonces es muy duro, pero la gente no se pone a pensar eso. Tienes que pensar en algo que la gente va a leer en 10 minutos. Si tú tienes tu carpeta de venta de tu película o de tu serie y le cronometras, se está metiendo mi perro al cuadro, y cronometras y te das cuenta que te tardaste media hora en leerlo, estás frito. Tiene que ser en 10 minutos, se la cola, ¿no? Tiene que ser en 10 minutos para que eso funcione realmente. Y en esos 10 minutos tiene que tener la capacidad de enganchar, y primero que nada, interesarlo. Segundo, darle a entender las posibilidades comerciales del proyecto, no artísticas. No busques esa parte todavía, porque lo puedes ahuyentar inmediatamente. Si ellos leen que esta es una serie de un autor que quiere contarles, puede ser problemático. Y creo que la tercera es que es muy importante entender que las referencias que tú elijas, el diseño de tu portada, de tu postercito, de todo lo que hagas, es con lo que ellos van a juzgar tu buen gusto estético, tu buen gusto como quizás hasta como director, ¿no? Aunque no hayas filmado nada, va a decir, alguien con mucho callo, como decimos, puede ver tu dossier y va a decir, este chavo no tiene buen gusto. Está horrible sus imágenes, está horrible el diseño, puede la historia estar bien, pero este chaval no lo va a poder dirigir. Entonces, en el mejor de los casos, te van a hacer un buyout. Te van a decir, te compro la idea, pero tú quédate ahí sentadito y para que venga otro director que sí es bueno y lo haga. Y eso también puede ser muy, muy difícil, ¿no? Porque hay mucha gente que sí quiere hacer, hay una cantidad enorme de gente que quiere hacer cine, quiere hacer series, que quiere hacer películas, pero, pero creo que es importante entender ciertos atajos. Ahora incluso ya cambió ahora, incluso el formato. Ahora las nuevas carpetas son de 2 páginas. Es más, todavía, ahora se ha vuelto muy famoso el Slate, en el que ¿El literal, formato que te refieres? ¿El dossier o qué? Sí, o sea, ahora te llevan Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que debería de tener un dossier de 2 páginas? es el famoso one page, que no es one, es la portada de serie o película, con la información relevante, número de episodios, duración, bla, 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 bla. Y en la siguiente página tienes que aprovechar al máximo el espacio para dar el logline, un pequeño storyline de unas 12 líneas y algún texto vendedor comercial, un tagline, todo, o sea, toda la información relevante para que la pueda alguien leer literal en 5 minutos. Y hay otro que es todavía peor. Hay uno que en 10 páginas te venden 30 proyectos. O sea, en una página te meten 5 proyectos. ¿Te imaginas eso? Es decir, es para que alguien lo vea como un catálogo y diga, mira, nada más el logline, nada más el logline. Y eso es lo que están haciendo ahora las productoras. Arman el slate y en los 10, 15, 20 minutos, media hora que van a tener con un ejecutivo le pichan 30 proyectos. Y yo digo, ¿quién puede, no? O sea, ¿qué interés le están poniendo realmente a las historias? Estamos hablando de un verdadero mercado. Perdón, mi perro está vuelto loco y quiere salir en el podcast. Ya, logró sus 15 minutos de fama, ahora se tiene que bajar. No quiere. Sí, o sea, yo creo que esa es la parte como en donde yo digo, si bien antes siempre ha sido un negocio, siempre ha sido un business,
ahora siento que se está perdiendo un poco el amor al business. Y es como de vamos, 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 vamos. Es como una locomotora que no para, no para, no para. El pipeline, que a mí, no sé a ustedes qué les remite un pipeline, pero un pipeline es un tubo por el que pasa mierda, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte que sí tiene que ver con eso. Es decir, hay un frenetismo por crear nuevas, siempre tú, ¿cómo te vendo? ¿Cómo aprovecho estos 15 minutos para presentarle 50 proyectos a un ejecutivo? ¿Tú crees que el ejecutivo va a poder procesar 50 ideas o 20 o 10 o 5 en 15, 20, 30 minutos? A decir, mira, vale, qué bien está. Mira, esta. ¿Qué tiempo realmente le está poniendo a cada una para reflexionar cada una? Decir, mira, a ver, vamos a ver. No, nada. Eso es lo que yo creo que está pasando. Pero bueno, volviendo a la parte del consejo, yo les diría al que quiere escribir cine, series, que ya va a ser prácticamente lo mismo. O sea, si tú quieres ser guionista de cine y quieres comer, vas a tener que escribir series. Porque, o sea, no veo yo otra, a menos que seas el nuevo Tarantino o el nuevo, ¿no? Que realmente te puedan pagar $500,000 o $1,000,000 por guión, que es luego complicado, a menos que tengas una enorme suerte. Yo creo que vas a tener que sumergirte en la escritura de las series, que puede llegar a ser muy divertido, puede llegar a ser, no, a veces no tanto, pero te puede permitir comer, o sea, llevar un poco de pan a tu mesa y que tu familia no muera de hambre y es importante a veces también eso, comer. No sé si lo rebusqué mucho. Y cuando estás, mm, ¿qué parte de la construcción del guión te gusta más? ¿Qué parte de la construcción me gusta más? Yo creo que me gusta muchísimo la parte Fue una buena pregunta. Dame un segundo para reflexionarla bien. Vale, vale. Yo creo que la parte que más me gusta es cuando no lo tengo tan claro, cuando todo es como un sueño, cuando estoy empezando, cuando tengo el anhelo la cosquillita en el estómago y el amor de imaginarme que lo voy a escribir. Es raro, pero porque cuando te sientas a escribirlo ya es, joder, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Cuando ya te estás enfrentando a la página en blanco o sea, no hay, alguien lo decía, pero no hay ni siquiera nada. Tú puedes haber escrito 20 años de tu vida y el día que te vuelves a enfrentar a la página en blanco es la misma, no sabes nada, no sabes qué hacer. Todas tus fórmulas, todo se va al carajo. O sea, ya estás ahí y dices, joder, ¿ahora cómo empiezo? Y lo que te hace de una manera la escritura de series que es tan técnica y tan profesionalizada es que ya, o sea, sí te da miedo 10 minutos, pero vámonos, porque tienes que entregar en 2 semanas. Y si no entregas, va a haber problemas. Entonces, a mí la parte que más me gusta es antes de iniciar, porque es cuando estoy lleno de ilusiones. Y las ilusiones se van, se van deshaciendo en la medida que me voy enfrentando al gran problema que es escribirlo, ¿no? Y y también la reescritura, ya cuando estoy terminando, cuando estoy haciendo los arreglos más, más como de pulir, esa parte me encanta, porque empiezo a encontrar cosas nuevas en el texto, empiezo a encontrar como cosas interesantes. Perdón, perdón No te por mí. preocupes. Pero está participando, él me está diciendo qué decir, me está soplando las respuestas. Y es importante eso, ¿no? Pues es importante entender, perdón, esto va a ser muy, muy vergonzoso cuando lo vea online, pero te vas a tener que bajar. Ya. Y, y la otra parte que ya no es escribir es cuando lo llegas a ver en pantalla, que es una experiencia, yo creo que es la que te hace querer volver a hacerlo una y otra vez, sin importar las cosas, lo mal que le puedas llegar a pasar durante el proceso, ¿no? Es muy bonito cuando puedes ver tu trabajo ya en pantalla, es muy lindo.
Lo que entiendo ahí es como que hay tres partes, ¿no? Ujú. Es como cuando yo era chiquitito y quería ir a comprar caramelos y en el viaje a comprar los caramelos era más feliz que cuando tenía los caramelos luego en la mano. Exacto. Y luego cuando dices de verlo en la pantalla es esa hoja en blanco, yo me imagino Mm, que tienes que pasarlo realmente mal, mm. realmente. O sea, que se pasa muy mal con esa hoja en blanco. Y cuando lo ves en la pantalla es como todo este sufrimiento da esto, este es mi premio, ¿no? Y Mm. te reconforta y dices tú, Dios, con lo que he sufrido, qué bonito me ha quedado. Cuando queda bonito. Pero incluso cuando no queda bonito, Bueno, es muy bonito saber que sí se logró. Yo te voy a decir una cosa, y eso es importante que lo entiendan los nuevos aspirantes escritores. De 20 cosas que hagas o de 10 cosas que hagas, quizá una tenga la suerte de llegar a la pantalla. O sea, cuando me refiero a una, quizá esa una no llegue de la mejor forma. Y eso es algo muy duro que hay que aceptar, y lo ha dicho Guillermo el Toro, lo ha dicho grandes cineastas súper consagrados. O sea, el mismo Guillermo el Toro hace poco vi una entrevista donde decía que él había escrito 20 guiones y solo había hecho 10 películas. Quiere decir que la mitad de su obra escrita estaba en el cajón. Y estás hablando de Guillermo del Toro, un tipo que tiene Óscares. A lo que estamos enfrentándonos es a que cada vez que llega algo tuyo a la pantalla es un milagro, seas quien seas. Es una suerte de pequeño milagro del que debes estar muy agradecido. Y lo que creo es que, hay algo que en esta cultura de, como de la inmediatez, a la que son muy fanáticos los millennials, que están muy acostumbrados al on demand, ya que todo sea rápido, que tienen hambre, una app, quiero ver 20 películas en un día, ahí está, todo está a la mano. Y creo que esa incapacidad para lidiar con la frustración va a ser muy difícil para los nuevos escritores millennials que vienen ahorita. Tienes que ser muy duro, tienes que tener, yo creo que y va a ser un poco raro lo que voy a decir, pero tienes que tener el salvajismo de un peleador de la UFC y la sensibilidad del poeta inocente ¿no? Y muy sensible, pero a la vez tienes que ser capaz de, si es necesario, quitarle el arma a alguien y clavar el cuchillo. Porque tienes que tener mucho carácter y mucha fuerza, interna me refiero. Y yo creo que el que tú lleves, por ejemplo, 5 o 10 años y no se logra ninguno de tus guiones, no se vende, te puede empezar a llegar a desquiciar. Y a todos nos ha pasado, quizá la primera vez porque hay una parte en la formación de un escritor que es ese periodo negro, ese periodo oscuro, en donde hay dos temores muy grandes en los artistas, yo creo. Grandes temores que creo que le han pasado a todos sin excepción. Y el primer gran temor es no llegar, ¿no? No tener la capacidad de llegar, de tener una primera obra, una primera novela, una primera película, una primero algo. Y creo que el segundo gran temor es estar y caerte, ¿no? O sea, ya no ser, el ser el has-been. Y le pasó a Orson Welles. Si le pasó a ellos, claro que nos va a pasar a todos los demás. Te vas a desvanecer, te van a olvidar, ¿no? No sé si han visto They Will Love Me When I'm Dead, de un documental de Netflix sobre Orson Welles, que es muy conmovedor y es muy brutal, porque te habla de cómo uno de los grandes maestros del cine en algún momento fue olvidado y terminó haciendo comerciales espantosos para Rones y se le veía la depresión a Orson Welles, tenía que comer. Y estás hablando estás hablando de uno de los más grandes directores de la historia del cine, probablemente entre los 5 más grandes. Entonces esos dos temores, que es el no llegar y el llegar y dejar de ser, van a ser eternos. Y creo que la primera etapa de un escritor, esos primeros 10 años o 15 años, vives sumergido en el primer temor, pero verdaderamente sumergido si realmente te tomaste en serio esta vocación y decir voy a ser escritor. Porque si trabajas con tu papá en la empresa y realmente escribes solo los domingos, eso es otra cosa. Yo me refiero a realmente meterte a querer vivir, de comer, de pagar la renta, tu comida, todo, vivir de esto. Vas a vivir
aterrorizado por el primer temor, se te va a caer el pelo, vas a vivir esos 10 primeros 15 años sumergido en esa. Pero si tú, y son como las aguas turbias, esas aguas te sientes que te estás ahogando, que no eres bueno, que no, nunca te van a dar la oportunidad, que hay una parte de ti, de tu psique que te está diciendo, ¿qué hiciste, güey? Has cometido un suicidio existencial. Te has dado cuenta de ello y es como un bully que te está martirizando. Y hay otra, y entonces tienes que ser muy fiel a esa parte de ti que te dice, no, yo voy a hacer esto. Esto es lo que quiero hacer y tengo que tener los cojones para salir adelante y nadar con todas tus fuerzas. Y una vez que nadas afuera de esa tormenta, te enfrentas a otras cosas que son igual de malas, que tienen que ver ya con el funcionamiento de la industria y tu lugar en esa industria, ¿no? Que evidentemente siempre va a haber 300 o 500 arriba de ti, mucho más exitosos, mucho más laureados, mucho, ¿no? Y van a haber otros 300,000 abajo de ti. Eso nunca se va a acabar, seas quien seas. Pero yo les diría a los aspirantes a esto, sean valientes. Es una carrera que implica mucha valentía, porque todos van a dudar de ti. Los primeros que van a dudar van a ser tus padres, van a decir, no me jodas, voy a mantener a alguien hasta los 40 años. Eso es lo primero que van a pensar. Y quizá tengan razón. Y eso es lo terrible. Yo creo que lo que nadie te va a decir, vale, hijo, vas a ser cineasta, eso es lo que pensé para ti, eso va a ser tú. No, jamás, yo no he escuchado nunca eso. Van a decir, oye, hijo, pero ya lo pensaste bien, quizá un hobby puede ser de fin de semana, pero mejor termina tu carrera de arquitectura y después. Jamás va a venir el papá y te va a decir, oye, estuve pensando, hijo, creo que tienes talento para ser cineasta. Eso va a ser, no, yo no creo que exista. Entonces vas a tener, primero que nada, tu familia te va a ver como diciendo, lo va a tomar tan serio como tú le dijeras, voy a ser astronauta. Así de serio se lo van a tomar. Y, y creo que si pasan varios años y tú ves que no está funcionando, te empiezas a sentir muy mal contigo mismo. Y es una angustia que te puede verdaderamente llevar a lugares muy oscuros. Pero si tienes la valentía y el rigor, y de nuevo, vuelvo a las 10,000 horas. Creo que esas 10,000 horas son ese territorio oscuro por el que va a pasar cualquier escritor. Y ese territorio oscuro puede llegar a ser muy oscuro, depende de quién seas tú. Si eres una persona optimista, si eres una persona muy negativa, si eres una persona, depende de tu personalidad. Y ahí es donde realmente el carácter tiene que influye muchísimo. Víctor, mira, me voy a adelantar un par de años en el futuro, ¿vale? Vale. Te va a tocar escribir un remake. ¿Cuál te gustaría que fuese? Hay una película mexicana que yo adoro, que se llama El esqueleto de la señora Morales. Es una película de humor negro que me parece que escribió un guionista español, creo que es español, se llama Luis Alcoriza. Es una, es una película de humor negro que tiene un nivel de sofisticación y tiene un nivel tienen que verla, encuéntrenla, verdaderamente es una joya, una obra maestra. No recuerdo cómo se llama el director y yo siempre he pensado que me gustaría hacer un remake de esa película. Es la historia de un taxidermista que está casado con una mujer que es profundamente católica, castrante, que tiene digamos, de alguna manera representa fielmente al conservadurismo podrido, ¿no?, de cualquier sociedad. Y este hombre es una persona ilustrada, amable, cándida, hermosa, ¿no?, un tipo abierto, ¿no? Una maravilla, ¿no? Un liberal, pero en el buen sentido. Y, y de alguna manera, en algún punto, esta mujer lo lleva a la locura y él termina matándola. Y utiliza su cuerpo y mantiene su cuerpo ahí como el esqueleto embalsamado durante buena parte de la película. Y la película tiene un nivel de coña y un nivel de humor negro que... Estás hablando de una película de los 50, donde eso, o sea, era impensable, pero tiene una forma de salirse con la suya la película para no escandalizar a los fachos, pues, y de alguna manera
que siento que es una película de los noventas, de los 2000, en 1950. Y a mí me sorprendió muchísimo eso, esa capacidad de ser prospectivo, ¿no? Decir, esta película la van a odiar hoy, pero la van a amar en 50 años. Y eso me remite a algo muy importante para mí, que también es otra cosa que les diría. No escriban para el día de hoy, escriban para el futuro. El día de hoy se va a desvanecer, el año 2022 se va a desvanecer eventualmente, y las películas, si son buenas y si están hablando de cosas universales, no se van a desvanecer, se quedan, permanecen. Entonces, tú digas, uy, esto es que esto no, para esta época no va a funcionar. No, escríbelo para el año 2040. Escribe lo que crees que lo que crees que la va a hablar también a la gente del 2050. Escriban para el futuro también, eso es importante. Y con esto me refiero a no, por ejemplo, vivimos una era muy, en esta que estamos viviendo, es en donde hay una suerte de nueva inquisición, ¿no? Que son las redes sociales, esta dictadura políticamente correcta, que ya es un hecho a mí constantemente me llegan notificaciones de los estudios, de la gente con la que trabajas, donde no se puede tocar este tema, no se puede decir esto, no tal, no tal, como si estuviéramos de regreso a la España franquista o sea, es una locura. Y estamos hablando de cosas que son reales, no me han tocado ver decir, me han notas de esto no se puede decir, esto no se puede tocar, este tema no, bla, 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 bla. Y, y entonces la gente que sí sigue esos lineamientos para encajar, ¿qué va a pasar cuando sus películas las ven en 20 años o en 10 años o en 15? Cuando la propia naturaleza absurda de esas censuras va a revelarse como estupidez. Hay muchísimo. Toda esta cultura de la cancelación que estamos viviendo, ¿no? Sí, Donde, pero ok, casi siempre, esto siempre ocurre con la comedia. sí, sí, por supuesto. Es decir, y no quisiera adentrar en los temas, ¿no? Porque no me quiero meter en cosas que pues pueden ser contraproducentes, pero eh, la comedia yo siento que es el género más puro que hay. Por eso los críticos la odian. Porque la comedia, si te hace reír, funciona y es buena. Si no te hace reír, por más inteligente, por más refinada, no sirve. Si tú pones una comedia a un obrero o a un intelectual y a los dos les hace gracia, que el hecho de que le haga gracia ya funciona la comedia. O sea, estamos hablando de Jim Carrey, estamos hablando de los grandes así tipo Buster Keaton o los hermanos Cohen o quien sea, depende, o sea, puede variar muchísimo la sofisticación y el cómo se presenta, pero la comedia realmente es el género más puro. Es el género más que no tiene tanta decodificación. Si te hace reír, te hace reír. A mí me encantan, por ejemplo, las películas de Torrente. Soy fanático. Me parece sensacional, ¿no? Y me parece alta comedia. Hay quien pensará que no, pero me parece que, no, ese Santiago Segura me parece genial. ¿Y cómo en la parte, cómo trabajas para una serie como Enemigo Íntimo para Telemundo? Es decir, porque Mm. ¿cuántas páginas de guión escribís por el día o cuál es la manera de trabajar que tenéis? Mira, en el caso de esa serie en particular, la realidad es que ya había sido escrita la serie en un formato de 12 episodios, 12 o 13 episodios. Lo había escrito un amigo mío. Y él lo que fue es que la presentó, me parece que en su momento se la presentaron fue hace muchos años, estoy hablando de hace 10 años más o menos, se la presentó a no sé quién, a una empresa grande, le compraron los derechos, pero después no la hicieron. Eventualmente, esta empresa, que me parece que es PTF Media, que ahorita hicieron Maradona, eh, eventualmente la quisieron hacer ellos y no sucedió y luego se la vendieron a Telemundo y Telemundo lo que dijo fue, no, estos 12 episodios los vamos a volver 50, creo, algo así. Entonces yo entré en esa etapa, en la parte de desarrollo, de
trabajar toda esa, digamos, de convertir eso en esos 10 guiones en una historia de arco largo. Y fue el proceso, pues el proceso normal de primero hacer de sesiones con escritores. Habían muy buenos escritores en ese writer's room y buenos amigos. Y lo que se hizo fue primero crear un mapa general, un esquema general de lo que es todo lo que se iba a transformar. Tenías que, imagínate, o sea, de llevar algo de 12 horas a 50 horas, es un trabajo titánico. Y fue un trabajo muy pesado. Yo en un momento, por cuestiones de desacuerdos personales con el jefe de escritores, que es un gran amigo mío, gran amigo mío, lo quiero mucho, pero en ese momento hubo algo que nosotros no nos entendimos y yo solamente escribí unos episodios de la primera temporada, escribí como unos 10, 12 por ahí, que es un montón, y luego ya me fui, ellos continuaron haciéndola. Pero todo bien y la relación ahorita es muy buena con él y de hecho hemos vuelto a trabajar sin problemas, pero pues, a veces también pasa, ¿no? A veces hay, la tensión y cosas que se van acumulando hace que no te entiendas y lo mejor que pudimos hacer en ese momento es decir, aquí. Y estuvo muy bien, o sea, no hard feelings, como decimos. Pero mira, lo primero que aprendí de esas series de arco largo es que no me gusta escribirlas. Y lo digo ojalá no me escuchen, ¿no? Pero no me interesa, o sea, a mí esas series no me, primero que nada, a mí me gusta escribir cosas que me gusta ver. Yo jamás en la vida vería una serie y no las desprecio. Hay cosas buenas, yo creo que hay cosas muy buenas, se han hecho cosas muy dignas y muy interesantes. Pero a mí, una serie de 50 episodios jamás la voy a ver. No tengo, o sea, no es que no tenga el tiempo y ya sea muy importante, sino que no puedo, no me veo haciéndolo. Y, y la otra parte es que a mí sí me gusta, por ejemplo, si vamos a escribir series, me gusta escribir series que sean de 8, 10 episodios, 12 por ahí máximo. Porque eso siento que sí lo puedo. Es que mira, te voy a decir por la razón práctica por qué. Porque siento que tienes que ser como un atleta de alto rendimiento. Yo no lo soy. No me siento no me siento una persona con la capacidad de escribir durante 8 meses o 6 meses, 50, 30, 40 páginas diarias. Hay gente que sí, la gente que escribe telenovelas, joder, eso viven y ganan una pasta, ¿no? Y los respetan ¿no? Y está muy bien. Hay gente que ha escrito 30 telenovelas. Dices, ¿cómo? Y escriben 50 páginas diarias y corrigen y tienen esa capacidad de hacerlo. Yo quizá la tengo, pero no. Y creo que lo que he aprendido es que sí, abócate a lo que te gusta y a lo que te gusta probablemente es donde seas mejor y seas más o sea, puedas tener una voz mucho más honesta, ¿no? Entonces, ahora, si me ofrecen una eventualmente y me siento y sobre todo necesito la pasta, probablemente lo haga. No nos hagamos tontos. Es decir, pero yo sí preferiría darle una prioridad a contenidos que tengan pues, sean de formato más corto. Ahora viene una tendencia nueva que ya nos las han medio dicho la gente de las plataformas, que es, y eso es importante que lo sepan, se está privilegiando más ahora los contenidos más cortos. Es decir, series del formato más o menos clásico de serie Prime Content, que era de 8 episodios, 10, no, de 12, 13, primero empezó 13, ahorita ya bajó como a 10, 8, pero ahora va a empezar mucho los formatos de 5 o 6 episodios. Y sobre todo duraciones cortas, episodios de 30 minutos, 40, el One Hour TV Drama, que es el que más prolifera, ese era como de 60 minutos en el formato HBO, ¿no? Ahora ese formato se está reduciendo a 40 minutos. ¿Por qué? Porque el algoritmo, que es ahora Dios, o sea, si alguien puede pensar que es Dios, es el algoritmo, porque es abstracto y lo sabe todo y él es el que determina y joder. Bueno, el algoritmo, que es nuestro señor el algoritmo, él dice que la gente que esos contenidos promueven el binge watch, que es el que tú básicamente te sientes
que pueden ser ciertos en cierta medida, que te sientes un sábado en la noche, dices, voy a ver una serie, y te la vi y terminas a las 3 de la mañana. Joder, todo desvelado porque te la viste toda. Si los episodios, si te pones a pensar, si los episodios son de una hora, ni de coña, o sea, no lo vas a hacer. Pero si son de 30 minutos, y son 6 o 7, ya, vale, otro. Y ya después estás a las 4 de la mañana desveladísimo. Joder, pero ya viste la serie entera. Y son artilugios, digamos, pero ahora los escritores les van a empezar a pedir ese tipo de cosas. Entonces, ténganlo en cuenta. Ahora va a empezar a proliferar mucho. ¿Por qué? Porque en el fondo, si te pones a pensar, a ver, que si tú agarras The Irishman de Scorsese y lo fragmentas en 5 partes, ¿no es una serie? Sí. Son 3 horas de contenido. Divídelo en episodios de 30 minutos, son 10. Es la misma, es decir, estamos entrando a un mundo, es psicológico. Es una peli realmente. Exacto. Hagan el ejercicio, si alguna plataforma hiciera el ejercicio de simplemente ponerle cortinillas en los momentos de crear como una especie de pequeños cliffhangers ¿No? entre esas 10. Lo edita, le quita el final y los pega. Ya, exacto. Y es una serie. Y al final lo que tiene bueno, la serie la coge la junta y dice, tengo una peli, 2 horas y media. Claro. Y eso, mucha gente dice, no, mi película. Un amigo, no voy a decir quién, me decía, no, es que mi película, mames, mi película. Y decía, cabrón, véndela como serie. No, es que es mi película, ¿cómo? Las series no tienen alma, ¿cómo crees? Digo, cabrón, ¿cuánto dura tu película? 3 horas. Véndela como un contenido de 5 partes. Es más fácil que te lo compren. No, pero es que cómo, no es lo mismo una película, es lo mismo. O sea, hay una parte, puede que no sea lo mismo si tu película realmente está concebida como película, pero si está concebida como content, que ya, o sea, la gente, estamos pensando en los esquemas anteriores, pero ahora ya nada más haz la división en tu cabeza de los beats que le llaman, y la película que nunca pudiste vender porque era larguísima y tal, ahora la puedes vender como una serie. ¿Y cuál es la diferencia? Que probablemente no vas a ir a Cannes con ella. Bueno, puedes ir a Cannes series, si es muy buena. Pero no vas, no, tus sueños ¿no? de festivales y de cineasta. Bueno, pero vas a poder hacer tu contenido, o sea, vas a poder hacer tu historia, que eso es lo que en el fondo debería ser lo importante, ¿no? Y, y creo que, mira, y estoy haciendo un énfasis en esto porque creo que muchos nuevos directores ya quizá ya no van a tener tantos esos prejuicios. Van a decir, bueno, vale, esta peli que yo pensé que es peli, pero la puedo hacer serie. Y si voy con Amazon o voy con Netflix y me dicen, sí, puede empezar tu carrera. No te esperes 20 años a decir, no, es que yo me veo ahí como ¿no? Como el gran director ganando un Oscar. Bueno, pero te puedes ganar un Emmy si es muy buena, ¿no? Es decir, no, por eso decía al principio, esas líneas que dividen se van a empezar en el momento que más películas se hagan ya directamente para streaming, que se están haciendo ya directamente. Muchas películas ya no tienen ni siquiera el afán, lo cual es triste, pero ya no tienen el afán de estrenarse en cine. Ya dicen, vamos directo a streaming, vamos directo a Netflix, que de pronto se estrenen en 10 salas, tipo cinetecas, tal, está bien, ¿no? Pero ya los directores están y por ende también eso, la magnitud de cómo concibes tu cuadro está cambiando. Muchos directores saben que ya sus películas están hechas para verse en computadoras, en pantallas, etcétera. Y creo que también esa magnitud, por eso yo respeto muchísimo a los grandes directores que siguen luchando por la proyección. Paul Thomas Anderson, Tarantino, hay varios que todavía se niegan a usar el digital, por ejemplo. Tarantino ha dicho que nunca va a rodar, nunca va a dejar de rodar. O sea, el día que él deje de utilizar emulsión para utilizar una Alexa, ¿no? deja de ser director. Y Paul Thomas Anderson, otro también, se niegan rotundamente a abandonar porque ellos creen que sí hay algo que se pierde en la textura, en el cómo se percibe El alma. el alma, ¿no? O sea, si hay algo ahí. Yo puedo estar de acuerdo. Ahora, yo puedo estar de acuerdo, pero yo creo que uno tiene que de alguna manera entender por dónde va la corriente y tratar de hacer lo que te parezca digno y
y verdadero, pero sin quedarte como el ermitaño en la montaña muriéndote de hambre. Eso no le conviene a nadie, creo. Menos a los nuevos Víctor, directores, yo creo que. perdóname. No, no, Termina adelante. ahí. Es que Ya ahora había mismo, terminado. como estabas hablando y te he escuchado decir cineasta, Mm. ahí quería preguntarte yo, mm, Sí. ¿qué significa para ti ser cineasta? Em, uf. Yo creo que Es que, es una forma de vida, es una forma en la que tienes que asimilar tu vida y entender que implica una serie de pequeños o grandes sacrificios, quizá personales, quizá vas a tener que dedicar mucho tiempo a esto para adquirir una credibilidad y eso va a implicar, quizá pueda llegar a afectar las relaciones con tu familia, las relaciones de pareja, si realmente te lo estás tomando en serio y estás dispuesto a pagar el precio. Y eso, yo te diría, no dejes que afecte tu personalidad y tu optimismo. No dejes que te vuelva... Mucha gente que se mete a hacer cine cree que se tienen que volver personajes misteriosos y así. No, 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 sé tú y sé una persona normal, sé una persona amable, amorosa, no tienes que hacer ningún tipo de cambios en tu personalidad. Pero sí es importante, ¿qué significa para mí ser cineasta? Significa una posibilidad de abrir una pequeña ventanita chiquitita dentro de ti y que otros miren cosas que están dentro, imágenes, sensaciones, cosas abstractas, ideas. O sea, es una pequeña posibilidad de volverte, de crear una ventanita. Eso para mí es. Y esa ventanita, yo creo que ha habido grandes aportaciones a la cultura general de la humanidad, gracias a que esas personas, grandes autores que en algún momento fueron nadie, fueron un chaval saliendo de la escuela en el que nadie creía, que tuvieron la valentía de abrir esa pequeña ventanita y mostrarnos universos de una belleza y de algo tan interesante y tan puro que lo agradezco, ¿no? Entonces, yo diría, eh, vete preparando para poder tener la posibilidad de abrir esa pequeña ventanita, para que otros miren hacia adentro y vean algo. Y ese algo puede ser bellísimo, o puede ser algo perturbador, como el caso de artistas como Giger o como Lynch, ¿no? Que él la ventanita la puso en el inconsciente. Pero creo que definitivamente sigue siendo, en el fondo, la posibilidad de vernos como seres humanos mutuamente, ¿no? O sea, el que tú tengas la capacidad de hacer una película que represente un pequeño granito de verdad de lo que es la condición humana y que a otra persona le diga algo, creo que es esa conexión que es lo importante, que sigue siendo de alguna manera, sigue perpetuando el ritual tan sagrado que fue en su momento sentarse frente a una fogata a contar historias. Y creo que ese pequeño acto tan simple de sentarse frente al fuego a contar historias que sucedió hace miles de años, se ha complejizado y se ha sofisticado hasta cierto punto, pero sigue siendo lo mismo. Tú eres ese anciano o eres esa persona que se sienta y cuenta algo a otros. Y creo que ese es un ritual profundamente sagrado. Y por eso creo que a mí de alguna manera, igual ya estoy envejeciendo, ¿no? Pero igual no me gusta que se le mecanice tanto. Que digan, venga, vale, cuéntame 20 historias tengo 10 minutos. Joder, ¿qué diría el anciano sentado en el frente del fuego sobre eso, ¿no? Hay una parte que sí siento que si se pierde la ritualidad y ese carácter sagrado de contar historias, la que va a sufrir en el fondo es la humanidad. Yo creo que ese es el verdadero riesgo. Y Sí, es lo Víctor, que pienso. cuéntanos cómo llega a tus manos el proyecto de Tiempo Seguro, de Tiempo Futuro. Uf, eso es un proyecto que yo le tengo un cariño muy especial.
Eh, el director es amigo mío, lo conocí en mi estancia en Cuba. Es un director peruano eh, que se llama Víctor Checa. Y intentamos hacer un par de películas antes que esta, juntos. La primera era una película sobre un poeta real, una especie de biopic, pero fue hace 10 años eso. Todavía no eran así populares los biopics. Y era a partir de leer sus poemas y tratar de crear una especie de biografía poética de este personaje. Y en ese momento no lo sabíamos, pero era imposible de hacerse, básicamente, por dos desconocidos que no eran nadie. En fin, y luego intentamos hacer otra película que otro guión, y lo hicimos y no funcionó. Y eventualmente llegamos a esta historia de un niño en una ciudad atemporal que vive con su padre, que es un científico, un inventor, que está creando una máquina para hacer lluvia. Y la razón es porque en Lima, donde se filmó la película, donde es la historia, es una de las ciudades más húmedas del mundo, pero no ha llovido en muchos años. Está hecho en un desierto, es la segunda ciudad más grande construida en un desierto después del Cairo. Y básicamente la gente no conoce lluvia. Es rarísimo, pero no llueve. Entonces entonces partimos de esa pequeña anécdota y empezamos a crear una historia que tenía elementos de ciencia ficción, tenía elementos de cine noir, todas las cosas que nos gustaban mucho. Y la condensamos en una historia contenida, sencilla, que habla de la relación de un padre con su hijo, esta relación problemática en el contexto de un coming of age, que es cuando un niño se empieza a convertir en adulto, ¿no? De alguna manera. Entonces creamos y a mí me gustaba mucho el guión, hicimos muchas versiones del guión durante varios años, como 4 años, y eventualmente llegó a manos a través de, me parece que no conozco exactamente no me acuerdo, pero llegó a ojos de Berta Navarro, que es una productora legendaria del cine mexicano. Hizo El laberinto del fauno con Guillermo el Toro. Es prácticamente pues una de los pilares de la industria moderna del cine mexicano, yo diría. O sea, ella hizo Cronos, hizo El laberinto del fauno, hizo esta película que es maravillosa, que hizo en España. Se me fue el nombre. La que hizo con... Ay, se me fue. El espinazo del diablo. Ah, vale, con La película Guillermo el Toro. española, sí, Vale. con Guillermo el Toro, sí, es como la madre cinematográfica del Toro. Y esa señora, que es muy respetada y venerada en México, que con toda razón, ve este guión, esta historia y se interesa. Y eventualmente dice, bueno, yo quiero entrar como productora. Y eso cambió todo, porque ya le trajo un respaldo y una credibilidad. Aún así, la película seguía teniendo el problema de que era un director nuevo, que tenía ciertas complejidades digamos, en términos técnicos. Tenía momentitos de CGI, tenía momentitos de cosas que sí eran complejas, no era una historia de dos personajes en una casa que hablan. O sea, el principal problema al que se va a enfrentar, que se enfrentó esta película, y creo que se van a enfrentar todos los directores, es la credibilidad. Es decir, el que alguien realmente apueste por ti, pero no solo eso, sino que realmente pelee por la película. Lo que sucede mucho es que los que terminan peleando, sí, yo sí creo, tengo la teoría de que toda película tiene que tener alguien que se sacrifique por ella, alguien que sea el Cristo, ¿no? Alguien que aguante los latigazos, que aguante las pedradas, o sea, que aguante todo por la película. Y cuando la voluntad del director es la más grande, pero muchas veces, la mayoría de veces es el director, porque es el que necesita que la película exista, para existir él también. Y eso es todo, eso marca, es decir, el productor, la mayoría de los productores, esto es triste lo que voy a decir, no son el que se sacrifica. ¿Por qué? Porque tienen que comer, porque es decir, tienen otras cosas que hacer en su vida real, digamos. Y entonces van y sí, a veces hay muchos que sí, hay muchos que consiguen el fondo y consiguen el dinero y consiguen y meten y hacen y tal. Muchas veces el que termina haciendo ese trabajo es el director y los productores, no todos, pero algunos nada más van y firman o meten el documento al fondo y, y en ese sentido fue importante que el director, que sí estaba haciendo el Cristo,
y lo reconozco y qué bueno. En algún momento consiguió el apoyo de gente que sí le ayudó a conseguir cosas y que sí consiguieron no sé, creo que es una película de como de $600,000, que para el tipo de película sí, quizás un poquito, no mucho, pero sí estuvo bien. Y, y es una película que se estrenó recientemente en Tallinn, en el Festival de Tallinn de Estonia, en noviembre. Tuvo buenas críticas, le fue bien, no ganó el premio todavía, pero le fue bien. Y ahora me da mucho gusto decirlo, pero bueno, va a tener su estreno en España, porque de hecho es una coproducción española. Es española de una manera la película. Va a estar en el Festival de Málaga, en la sección de Zona Cine, que sé que es un festival muy, muy lindo, muy importante y que me da muchísimo orgullo y estoy muy contento de que se vaya a presentar en ese festival, ¿no? Y, y bueno, pero lo que creo es que, así retomando el tema de los obstáculos, yo siento que en este caso esta película tuvo la suerte de que gente con mucha credibilidad y con mucho peso la tomaran en cuenta y dijeran, vale, venga, yo la voy a arropar esta película. Y eso es muy importante, encontrarte con esa gente que sí cree en ti y que cree en la película, ¿no? Y, y hay que tener mucho cuidado con aquellos productores big shots, o sea, el productor que tiene las 30 películas y que es lo máximo, cuando te dicen, sí, venga, yo te la produzco y la va a dejar en la cola, en el número 400 de su lista de prioridades, y van a pasar 5 o 10 años y ahí se va a caer tu película. Eso es muy triste y pasa muchísimo más de lo que creen. Entonces, a veces es mucho más, ¿cómo decirlo? A veces es mucho más eficiente y mucho más sensato ir, por ejemplo, con un productor más joven, más que está empezando y que tiene una película o tal, porque quizá ese productor la va a pelear más fuerte, por la sencilla razón de que ese productor necesita que la película exista. Y creo que eso es algo súper importante entenderlo. Yo creo que la razón por la que la primera película de grandes directores es la mejor es porque en esa película necesitaba existir. Necesitaba esa película para existir. Y tú ves Perros de Reserva y dices, joder, ese cabrón dejó todo ahí. Dejó todo. Esa película la sigues viendo 30, 20 años después o 25 años después y dices, madre mía. O sea, está hecha con una brillantez y con una Y chispa lo y con mismo. un... Y con Joder. y con los pantalones que no eran ni del mismo color, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y con todo y lo que puedes encontrar técnicamente, que quizá no te Pero puede es encantar. que Wow. es lo que tú dices, que yo por eso todavía creo en el cine. Porque yo creo que una persona que ama el cine, que es un cineasta que quiere, que tiene sensibilidad, que quiere mostrar, que quiere contar, con poco puede hacerlo. Sí, Y ahora más que antes, que eso es lo sí. que Tarantino, porque si empezamos a... Yo, por ejemplo, yo he trabajado con 35 milímetros Mm, haciendo cortos. Y yo cuando olía la emulsión decía, esto es cine, esto es lo que olían mm. más o menos mis antepasados. Sí, Pero claro, que eh, es muy lindo, lo, ¿no? sí, pero es que ese rollo eran 50.000 pesetas, te estoy hablando de hace más de 25 años. Entonces, Había que era cuidarlo. impensable. Había que. Bueno, y más Tú en tiene que laboratorio. salir, tirar 3 tomas, Mm, como mucho, o ujú. 2, o a toma única porque O ya nos una. hemos comido. Y después que no se te salga porque yo además yo era, además con un mexicano, era el director de fotografía, Juan Fernández, un saludo, Ah, que. y cogía y yo era el asistente de cámara, yo era el que cargaba los chasis y descargaba los chasis Qué lindo en eso. una saca negra. Y la Mm. responsabilidad que yo tenía es que, o sea, te Y sudaban eso las no manos un te, poquito. no te formaba eso. No sentías que te estaba dando algo. Es decir, el tenerle ese cuidado, esa Es devoción. que eso es lo que te digo, ese alma que se le pone Mm, porque hay que tener, que esto es como un jarrón chino sí. de la dinastía Ming, Mm, que hay que tenerlo ahí que ni el polvo le dé. Y,
porque es Qué que es muy bonito. delicado. Ya. Y ahora se ha perdido eso. Ahora, venga, Sí. vamos, toma, tira. Ah, bueno, Mira, pues hacen. Exactamente. Ahora Es ya más, graban los directamente ensayos. antes los ensayos se lo tomamos muy en serio, un rodar, todo el mundo en silencio, una concentración. Y ahora con el digital, venga, tiramos, no pasa nada, repetimos otra vez, cosa que antes con el No, fotoquímico no podía. no, y creo que eso se ve en las películas. Se siente. Había algo que tiene que ver entre ese nervio, esa sensación de que tienes cada fotograma es sagrado y tienes que aprovecharlo porque no se puede desperdiciar ni uno solo. Hacía que algo que le imprimía en la película que se sentía. Y ahora que, bueno, vale, se grabamos ensayos, grabamos todo. Y no estoy diciendo que no se puedan hacer cosas buenas. Claro que se pueden hacer cosas buenas, pero yo creo que todo lo que tiene peso y sustancia se tiene que hacer con amor. Y el amor es cuidado, es respeto, hay algo que en ese rito sagrado de cómo meterle emulsión, que sí te das cuenta que es sagrado, porque si lo cagas te puedes morir ahí. sí. Yo hasta que Dios no se te salió aparece. el rodar, hasta que no sale, que ya lo han sacado para montar y que lo han revelado. Entonces, hasta entonces yo no estuve tranquilo. Sí, te entiendo, te Y, creo. y No, eso bueno, ya no es lo que existe. es Ya lo no que tú existe. dices también, que el cariño y el amor. Yo, por ejemplo, veo el corto de aquí de mi compañero de Frank, Ujú. el Capitán Kinesi, que está rodado en 16 milímetros, con el metraje justo como si fuera Clerks de Kevin Smith. Wow. Y, Me lo y, tienes que y, pasar, Fran, o darme el Ok, link ok, ya te para pasaré poderlo, el para link verlo. y ya me dice qué te y pasa. cuando lo veas vas a entender lo que llamo yo alma, porque ese Mm. corto tiene alma. No, es que no había Si hubiese película. estado rodado Se con la tiró mejor a. Alexa, Se si ti- hubiese se- estado rodado con la Vale. mejor Y Alexa, hace. es No. decir, se tiró a casi plano único. Es decir, teníamos 15 Wow. minutos, teníamos como 15 minutos de película y el corto dura 11. Wow. ¿Y hace cuánto lo has hecho? Ese ya lo hice ya bastante, lo hice hace tiempo y lo estamos moviendo por festivales y dentro de nada ya termina la carrera de festivales, pero ha tenido 190 selecciones en festivales. Wow. Wow. Nada más. Sí, sí, Hombre, es un mogollón. gracias. Qué felicidades. La verdad que eso no es tan fácil, ¿eh? Ahora los festivales son Ya. No, sumamente no, no, complicado son entrar. complicados. Sí. Pues, Y la razón porque hay muchísimo. Hay no, muchísimo. no, no es muchísimo, sino porque Entran. Mm. lo que le suele pasar a cualquier festival con el tema de que todo esto lo llevan plataformas, ¿vale? Como el Fejón, Freeway, por cualquier festival, ya directamente cuando va a enviar el corto, se lo puede enviar por WeTransfer. Entonces todo el Ujú. mundo ya puede optar. Es decir, te metes en una plataforma, paga la Claro. suscripción, ¿vale? 20 euros, 30, 40. Pero es que no se presenta uno. Es que a cada festival de corto, ponle tú que se puede presentar 800, 900. Y si es un festival más grande, Wow. se lo puede No. presentar 2000. Entonces, de los 2000 Canes, cortos, ¿a Canes cuántos llegarán? exactamente, es que 10.000, ¿no? 10.000. Y ahora de los diez y a mil 100 cortos, euros que vale, y ahora Uf. de los, ¿cómo se dice? De los 10.000 cortos, tú imagínate que lo que tienen de proyección, el mismo festival, lo que tienen es un fin de semana, una semana, dicen, te podemos pasar 200 cortos. Entonces tienen que hacer una criba. Entonces ese es el problema que hay. esto, Es que ya no tu Y- corto es que puede ser que sea bueno, que es que no entre. Es que no, muchas veces tu cortometraje no entra porque es que no hay tiempo para la programación. No, no lo ven. No, claro que no lo ven. No lo llegan a ver, ¿no? Y muchas Y el veces tuyo, no, pero pero 190 entradas a festivales, eso sí, sí, es sí, sí. una locura, ¿eh? O Una sea, es una locura. locura. Sí, sí. Y tiene nada, alma. en fin. No, Mi trabajo. arma, Eso se aunque nota. sea de Trabajo. Sevilla. Que No, bueno.
Muchas gracias Felicidades. por venir aquí y aceptar la invitación y sobre todo por No, compartir tu pasión por el cine. Muchas gracias, yo Víctor. encantado. Si me vuelven a invitar 10 veces, vengo 10 veces las que quieran. Yo encantado, la verdad que le he pasado increíble. Las preguntas que me han hecho me han fascinado todas y me han puesto en perspectiva de mí mismo también hasta cierto punto. Y venga, yo les agradezco en el fondo de mi corazón este tiempo que me han dedicado y gracias. Y síganlo haciendo porque es importante este tipo de podcast. Es más este tipo de podcast que otros, porque creo que es importante en la medida que puede ayudar a otros cineastas que están en medio de esas 10.000 horas de incertidumbre y de angustia. Y yo les diría, otro gran consejo que les puedo dar es aprendan a vivir con poco dinero, felices, porque esas 10.000 horas van a ser unas hijas de puta. O bien consigas a una novia rica, o sean, consigas una sugar mama o algo de esos, o sugar daddy o lo que sea, porque también ayuda, puede ayudar. Un mecenas. Pues muchas gracias, Víctor. Y Gracias a mira, ustedes. te tomo la palabra de De la sugar venirte cada mama, temporada. No, que cada temporada que grabemos te cogemos, pero tienes que traernos un proyecto cada vez más bueno. venga, ¿Lo firmas? lo firmo. La próxima vez, Venga, por lo menos otro proyecto que esté ya enfilado o ya cercano. Y sí, va a venga, pasar, ¿eh? Vale, ya hago el compromiso con ustedes. Vale que de sí, eso acuerdo. me va a hacer que suba el rendimiento. Ole. Venga, pues muchísimas Fue un gracias. placer. Gracias, de verdad, Fran. Gracias, Paco. De verdad que un placer. Me ha pasado increíble. Muchas gracias.